angelito. Entonces, una madre es un ser ejemplar. Y como tal, también en esta aflicción va a sufrir más. Porque una mujer embarazada no va a poder correr igual que una persona que no lo está. Y aunque pueda correr, nunca va a dejar a sus hijos atrás. Prefiere entregar su vida para evitar que le pase algo a los niños. Por eso habla la profecía de lo difícil que será en ese momento para las mujeres embarazadas. Será dramático. Entonces, vemos la gravedad de lo que está profetizando Jesucristo. Versículo 20. Exhorta a la oración para que esta huida no sea en invierno o en sábado, que la hace más dificultosa o penosa. En invierno, ya que si les toca en el campo y no tienen ropa de abrigo, y esto se agrava con las mujeres embarazadas, haciendo frente al rigor del frío invernal. En día de reposo había un límite de pasos que se podían dar. No debían exceder de 2000 codos, aproximadamente 914.4 metros. Si bien lo harían por el peligro, para el judío sería penoso, incluso era pecaminoso ayudar a alguien a caminar más de esa distancia en día de reposo. Esto no aplica para la iglesia, que en ese tiempo ya habría sido arrebatada. Se refiere a los creyentes de los tiempos finales de la dispensación. Sí, se refiere a esos judíos que a final de cuentas aceptaron a Jesucristo. Oremos, porque la iglesia para ese instante ya haya sido arrebatada. Profetiza el tiempo futuro en que la ira de Dios descenderá sobre el mundo para probar a los hombres en la tierra. Apocalipsis 3:10. Hay que orar intensamente en tiempos de conflicto y tribulación, para que si llega existan circunstancias que mitiguen su sufrimiento por su misericordia. La oración permite que la angustia del momento se sobrelleve con la disposición y el coraje que solo la gracia puede comunicar. Permite sentir su presencia, sabiendo que sus promesas se cumplen. Salmos 91:15. Si está afligido, haga oración. Santiago 103. Da paz al alma. Es aliento vital al cristiano. Por eso debemos orar más en los tiempos de angustia. ¿Lo hacemos? ¿Oramos en tiempos de angustia o de gozo? Ay, nada más 2 o 3. Me preocupa. Vamos a hacer un curso intensivo de oración porque necesitamos orar en todo tiempo. Si queremos realmente que nuestra iglesia, que la iglesia de Cristo sea arrebatada, hay que orar para que no nos pase o no tengamos que pasar esta aflicción. Hay que orar porque venga Jesucristo por segunda vez. Nadie dijo amén. ¿Qué pasó? ¿Ya me preocuparon? Vamos a ver lo que dice nuestro libro, nuestro folleto, en relación a esto. Esta dura tribulación que describe Jesús será la antesala de su retorno. Será duro, pero no será para siempre. El Señor advierte por amor lo que vendrá. Es evidente que por el contexto anterior y posterior, Él siempre estará en control. Sus profecías hablan de la certeza de los hechos que vendrán y de su severidad. Sus palabras dan certeza de su venida y de todo lo que sucederá.
Lo cierto es que el Señor siempre cumple su palabra al pie de la letra y Él regresará. Aquí la profecía no dice que regresará, pero pues para el autor es lo que más le interesa. Está bien. El cristiano debe mantenerse firme en el Señor con la certeza de que cumplirá su palabra y cuidará de nosotros. Dios se preocupa de los creyentes en las tribulaciones pretéritas y futuras. En 1 de Pedro 4, 12 al 19 nos dice que habrá pruebas en nuestro andar cristiano. Sin embargo, estamos llamados a gozarnos y a permanecer firmes en Él. Cerca del final, la tribulación se acrecentará. El Señor siempre nos protegerá, aunque no significa que no seamos afligidos o afectados en alguna manera. En Él estamos seguros, aunque haya pérdidas temporales y terrenales. La verdad no le entendí qué quiso decir, pero bueno. Pregunta: ¿es posible no turbarse al leer estas duras palabras? Si estudiamos el contexto y estamos seguros que antes de esa tribulación seremos arrebatados como creyentes e hijos de Dios y no la pasaremos, literalmente, pues malos por los que no son creyentes, malo por este mundo. Pero nosotros estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Vaya, por fin dijeron todos. Qué bueno que comparten ese deseo. Bueno, muy bien. Mateo 24, del 21 al 22. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos, se acortarán. Los que vivimos en la Ciudad de México, así se ve cuando hay smog, pero bueno, esa es otra cosa. Es un anticipo de lo que será aquel día. La Ciudad de México está en un valle, entonces está rodeado de montañas. Cuando hay contaminación, literalmente es una olla de todo tipo de humos, y es horrible. Por eso esa imagen sí se parece a la Ciudad de México. Los que quieran ir a constatarlo, llévense su cámara, ¿cómo se dice? Su máscara de gas, y además por la altura también les va a costar trabajo respirar. Versículo 21. Se refiere a un periodo venidero de angustia, el cual no tiene parangón, ni lo habrá después. Entonces no podemos decir que fue por la destrucción de Jerusalén por Tito, porque ha habido otras peores posteriores. Entonces esa etapa será terrible, como la que anuncia Daniel 12:1 al 2. Desarrollada por Juan en Apocalipsis 7:14, 12 del 12 al 17, 13:7. Es el día de Dios, Isaías 2:12, 13:6, Ezequiel 13:5, Amós 5:18, Hechos 20:20, Primera de Tesalonicenses 5:2, Segunda de Tesalonicenses 2, etc. Jesucristo simplemente da la pauta para lo que ya los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo, como es el caso de Juan en Apocalipsis, están anunciando. Que nadie le tome por sorpresa, pero esa tribulación será peor que la que precedió al diluvio. Y el Señor Jesucristo no juega.
Nunca dijo, no me crean, esto es broma. Lo que dijo, lo dijo muy en serio. Versículo 21. Es la última semana de Daniel y a la acción judicial sobre el mundo, Apocalipsis 3:10, vendrá un tiempo de ira intensa, de juicio divino, de indignación de Dios a causa del pecado, de intensa prueba, de destrucción como nunca antes había habido, tiempo de tinieblas. Esa ira que anuncia Jesús procede de Dios y será para probar a los moradores de la tierra, cuya intensidad se describe en Apocalipsis mediante los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. La Biblia la llama la gran tribulación. Apocalipsis 7:14. ¿Quién cree que la Biblia es un montón de versículos sin conexión? Pues nunca la ha leído. Y esta profecía de Mateo la encontramos desde Isaías, Daniel, y la concluirá con Apocalipsis. Todo nos da un panorama de cómo, a quién, cuándo será esa tribulación. Da señales, da pautas. Y cuando veamos que empiezan esas señales a darse, es que está cerca el fin. Versículo 21. Será grave para los creyentes que crean en el Señor Jesucristo como Mesías. El anticristo lo perseguirá porque él se ha autonombrado Mesías y estará sentado en el templo de Dios para hacerse adorar como Dios. Esto será la abominación desoladora de que se habrá establecido en la persona del anticristo. Los creyentes huirán para preservar su vida durante este tiempo final de los 3 años y medio correspondiente a la semana 70 de la profecía de Daniel. Lógico es que para los adoradores de Satanás tienen otra versión. Para ellos el anticristo va a reinar y va a ser eterno. Pero nosotros le creemos al que venció a la muerte, que es a Jesucristo. Versículo 22. Si esos días no se acortaran por la segunda venida de Cristo, no se salvaría o sobreviviría nadie. Por eso Dios estableció 3 años y medio en su parte más intensa, para que no perezca toda la humanidad. Esos escogidos son el remanente fiel de la nación de Israel. Isaías 65:9. Son los que aceptaron a Cristo como Mesías y no estaban en el pacto con el anticristo. El verdadero Israel, Romanos 9:7-8. Ese grupo en el final de los tiempos será salvo. Romanos 11:26. Y aquí reiteramos, la verdadera iglesia para ese tiempo ya fue arrebatada. Entonces es algo que no le tocará en sí a la iglesia cristiana, pero sí a ese pueblo de Israel que por fin aceptó que Jesucristo es el Mesías. Y ese remanente fiel será el que será perseguido. Es al que se refiere Jesucristo, donde le dice: huye, porque tu vida está en peligro. Insisto, si ustedes se quedan y la iglesia es arrebatada, como dicen en inglés, sorry, excuse me. Como creyentes estaremos sometidos a pruebas, 1 de Pedro 1:7. Esas circunstancias se producen si son necesarias, 1 de Pedro 1:6. En medio de las pruebas no se debe perder el gozo, Santiago 1:4. Esto es lo más hermoso, ¿verdad? Es bien fácil. ¿Sí? Nadie dice que sí. Es una concesión divina para el perfeccionamiento del cristiano, Santiago 1:3-4. Debemos en oración pedir sabiduría para entender las razones de las mismas, Santiago 1:5. Debemos tener el pensamiento semejante a Cristo, que por amor soportó todo sufrimiento, y debemos sentir gozo.
ya que somos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Primera de Pedro 4:13. Hay que encomendar nuestra alma a Dios y seguir haciendo el bien. Primera de Pedro 4:19. Qué difícil es hacer el bien. Es más fácil enconcharse, aislarse y decir: mis semejantes no me importan. Algunos dicen: si han de llorar en aquella casa, pues que lloren, no en la mía. Porque no nos importan los demás. Creemos que los demás no son importantes. Pero Cristo murió por todos. Y a todos Él dijo que eran importantes. Entonces, si de verdad somos creyentes, debemos verdaderamente amar a nuestros semejantes. Como Jesucristo nos amó y nos dijo que lo hiciéramos. Vamos a ver el panfleto, el libro de la denominación. No me hagan caso, ¿estamos de acuerdo? Después de su partida, la iglesia tendrá muchas tribulaciones. Después de la gran tribulación, el fin se acercará, como se describe después del versículo 29, encajando con Apocalipsis 7:14. No habla aquí del arrebatamiento, eso no existe para él. La misericordia de Dios se hace visible y se hace palpable, incluso en la hora más oscura. Él está presente con los suyos, obrando su voluntad en su providencia. Él es misericordioso para acortar esos días. Terminarán cuando Dios cumple el propósito de dicha tribulación por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. No dice quiénes son esos escogidos. De otra manera, nadie sobreviviría. No se refiere a la salvación, sino a la preservación física. Por la vida de los elegidos, se preservará la de algunos incrédulos, al menos temporalmente. Depende de la posición, será lo que signifique. En lo personal, seguimos los lineamientos descritos en el contexto. La especulación no es edificada. En una palabra, este autor nos dice: es que hay varias posiciones y nosotros debemos respetar todas. Pues no, debemos de tener una posición. Y en lo personal considero que esta profecía hay que esperar las señales. Pero insisto, hay que orar y estar firmes en la fe para que Jesucristo nos arrebate como su iglesia y no tengamos que pasar esa tribulación. Porque si no es así, y aquí lo dice, la tribulación será insoportable. Y si no se es creyente real, la tribulación nos hará literalmente polvo. Nos podrá matar. Es horrible sentirse perseguido. Es angustiante no poder dormir ante la posibilidad de que sea prendido o muerto. Me consta. Por eso debemos orar para que venga el Señor y nos lleve con Él. 4. ¿Será posible ver el amor de Dios en medio de la tribulación? Pues la verdad es que aquí nos dice de que va a dejar hacer al anticristo muchas cosas. Pero a la vez vendrán tribulaciones, vendrán terremotos, vendrá en su momento plagas, etc. Toda la humanidad sufrirá. Pero aún ahí, los elegidos serán preservados. El remanente de Israel será preservado.
Y en eso tenemos fe. Y reitero, la misericordia mayor es que como iglesia ya hayamos sido arrebatados en ese instante y no tengamos que estar en ese dilema. ¿Cuándo ocurrirá esta terrible tribulación? No lo sabemos. Si alguno pone fechas, es el anticristo, no le crea. Son cultos de hombres que buscan fondos para sus propias ganancias y sus propias riquezas. Y si hay unos incautos que les creen, ¿ven? Y hay muchos, hermano. Ya hay muchos. Que sí les creen. En México dice lo agarraron de su puerquito. Y esos líderes agarran de sus puerquitos a muchos. Por ahí la otra vez vi una predicación de esos de paren de sufrir. Y la verdad los que paran de sufrir son los que reciben el dinero. Esos sí pararon de sufrir. Bueno, muy bien. Este es el texto que vamos a decir en la clase. Segunda de Tesalonicenses, ¿todos? Segunda de Tesalonicenses 2:4. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo y pretender ser Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Vamos por último a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, esta profecía es terrible porque habla de lo que será la gran tribulación. Te pedimos, Señor, que antes de ella arrebates a tu iglesia, que nos permitas estar entre los elegidos, que nos permitas ser parte de ese momento en que tú te lleves entre las nubes a los que creemos en ti, a tus hijos adoptivos. Y también, Señor, te pedimos que cuando las señales empiecen a ser evidentes, estemos orando y estemos esperando la segunda venida de tu Hijo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.